recuerdo en un momento también cuando escribe otra de sus cartas, que es la carta a los romanos, es donde él viene y él dice, o escribe, mejor dicho, esas palabras que le voy a mencionar. Y él dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que moramos, le pertenecemos al Señor. Amén. Eso que él mencionó era la esperanza de que él había recibido de parte de Dios cuando él, se recuerdan ustedes, iba camino a Damasco. Y dice la Biblia que iba respirando amenazas y muerte. Pero en eso es donde, alejado de Dios él, es donde el Señor se le aparece a él. Y cuando se le aparece a él es donde viene y le habla, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar costes contra el aguijón. Lo que el Señor le estaba diciendo era que lo que él estaba haciendo era algo contrario a la voluntad de Dios. Que él mismo se estaba dañando a sí mismo en perseguir la iglesia de Dios. Siempre que el ser humano hace lo contrario a la voluntad del que nos creó, lo que sucede es que es él o ella la que se está dañando a sí mismo. Amén. Porque acordémonos de que el que nos ha creado y ha creado a todos los seres humanos en esta tierra es el Dios que ha hecho también los cielos y la tierra. Amén. Pero ese Dios que ha hecho a los seres humanos, Dios es un Dios que es un Dios de propósito. Y por ser un Dios de propósito, Él no ha creado nada solo por crearlo. Ninguna de las estrellas que Él ha creado, o el mismo sol, la misma luna, los árboles, los animales, los ríos, el mar, todo lo que usted pueda ver como creación de Dios, Dios no lo ha creado únicamente solo por crearlo. Todo Dios lo ha hecho con un propósito. Amén. Pero cuando hablamos de la vida del ser humano, es donde el Señor, en una oportunidad refiriéndose al pueblo de Israel, es donde viene Dios y le dice a este pueblo, le dice, este pueblo, dice Dios, he creado para mí. Mis alabanzas publicará, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero oiga este verso, lo que dice en el capítulo 43, verso 21 de Isaías. Si no mal recuerdo, dice, este pueblo he creado ¿para quién? Para mí, dice el Señor. Eso nos habla de cómo el ser humano, él desea, y esa es la voluntad de él, que el hombre y la mujer viva para él. Amén. Pero aparte de eso, que pueda publicar, como dice, sus alabanzas. Porque acordémonos que la Biblia habla de que ese Dios, creador de todo, Él es digno de toda alabanza. Por eso el Salmo número 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová, dice la palabra. Todo lo que tiene vida, todo lo que respire, alabe a ese Dios que es poderoso, nuestro Dios. Ahora ese Dios que es el creador de los seres humanos, es donde Él anhela y desea, y eso es el deseo, lo encontramos en su palabra manifestado, donde Él nos muestra que el deseo de Él es que nosotros como seres humanos podamos hacer la voluntad de Dios. El que cada uno de los seres humanos podamos hacer la voluntad de Él. Y como le decía un día a ciertos hermanos, de que hay una voluntad de Dios que es la voluntad general para la vida de los seres humanos. Y eso lo encontramos en labios del maestro cuando él viene y él dice estas palabras que le voy a mencionar, que están en el Evangelio de Juan, donde dice, y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que creáis, dice él, y esta es la voluntad del Padre, que creáis en aquel al cual el Padre ha enviado. Entonces la voluntad de Dios para los seres humanos en esta tierra es que el hombre, la mujer que vive apartado de Él,
y que no ha creído en ese bendito nombre del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros en el madero, donde nos sustituyó a todos aquellos que hemos creído en Él. La voluntad de Él es para todos los seres humanos, es que el hombre crea en aquel que el Padre ha enviado a este mundo. Y el que el Padre ha enviado es a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Por eso los apóstoles, cuando ellos anunciaban el Evangelio, los religiosos de la época de Pedro, de Juan, de Jacobo, es donde ellos se expresaban y decían: miren, ya no hablen más en ese nombre, no hablen acerca de la resurrección de Cristo, se los prohibimos, ya no hablen, y si ustedes siguen hablando, los vamos a meter a la cárcel, les vamos a dar de golpes. Y ellos tuvieron que sufrir, los apóstoles, donde dice la Biblia que en una oportunidad dice que fueron ellos golpeados, pero cuando salieron de ahí, de ese lugar donde fueron azotados, salieron gozosos, dice la Biblia. Y ellos siguieron anunciando la buena nueva de salvación. Y por eso es donde ellos venían y decían, como dice Hechos capítulo 4 verso 12, donde dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús, el Hijo de Dios. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Amén. El único que murió y se entregó por la raza humana es Jesús, el Hijo de Dios, que como cordero mudo fue llevado al matadero. Aquel que no hizo pecado, aquel que no se halló engaño en sus labios, aquel que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso los que hemos creído en el nombre de Dios hablamos acerca de Cristo, hablamos acerca de Jesús, hablamos acerca que Él es el Señor, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay personas que a veces dicen: ¿por qué hablan tanto de Jesús? ¿Por qué hablan tanto de Cristo? ¿Por qué se llenan la boca hablando de Él? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra. Él es el que nos ha creado a todos. Él es el que murió en el madero. No fue Mahoma el que murió en el madero, no fue Buda el que murió en el madero, no fue ninguno de los mortales de esta tierra el que murió en un madero y que fuera perfecto. El único que fue perfecto y murió por nuestros pecados se llama Jesús, el Hijo de Dios, el que está con nosotros esta noche en este lugar, aquel que nos hizo un día para la gloria de su nombre. Por eso la voluntad de Dios es que los seres humanos crean en su bendito nombre. Amén. Le voy a mencionar dos versos que el Señor dice, y ese es el deseo de Dios, el sentir de Dios. En una oportunidad el pueblo de Israel, sabiendo su alejamiento que tenía de la palabra de Dios, es donde ellos dijeron: vamos a morir en nuestros pecados. Pero viene Dios y le dice al profeta Ezequiel: ve y dile a mi pueblo: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, dice la Biblia. Aleluya. El Señor no quiere la muerte del impío, pero dice la Biblia en el libro de los Salmos que la muerte de sus santos es grata ante los ojos de Dios. Aleluya. Imagínense, hermanos, cuando muere un santo, eso es grato, dice el Señor. Amén. Pero por el otro lado tenemos donde dice: no quiero, dice Dios, la muerte del impío. Lo que yo quiero es que viva, dice el Señor. Amén. Que viva físicamente, que viva espiritualmente, que viva eternamente y para siempre. Y nosotros sabemos que el único que da vida eterna es aquel que un día quiso y lo hizo, donde Él se entregó por nosotros, muriendo, derramando su sangre en el madero. Es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Él dice: no quiero la muerte del impío, lo que quiero es que viva. Por eso el Señor viene y dice: volveos a mí, dice el Señor. Porque en labios de Jesús encontramos de que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo si no es por mí, dice el Señor. Amén. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Él no hay salvación. Aunque los hombres digan que hay salvación, la palabra de Dios dice que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese solo mediador es Jesucristo, hombre. Amén. Él es el que media, el que está intercediendo ante el Padre
Padre por el pecador. Por eso cuando alguien se arrepiente, ahí está Jesús como el abogado, donde Él pagó toda nuestra deuda, la deuda del pecado que los seres humanos no podían pagar. Cristo la pagó por nosotros. Gloria a Dios. Y por eso es donde Él viene y Él dice: yo lo que quiero es que viva. Volveo, dice el Señor. Entonces ahí tenemos la voluntad de Dios en términos generales para todo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para todo? Es que creamos en su bendito nombre. Amén. No sé cuánto hemos creído en el bendito nombre del Hijo de Dios, hermano. Un fuerte gloria a Dios esta noche. Si hemos creído en su bendito nombre. Pero aquí tenemos otra verdad, que es la que hoy vamos a ver. Y es esta donde viene lo que es Pablo. Y está hablando acerca de lo que es, de esa vida cristiana, de ese caminar en el Señor. Y es donde viene, y los versos que hemos leído es donde dice: hermanos. Él está diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo está diciendo un apóstol del Señor. Lo está diciendo un hombre, el cual cuando escribe la carta a los romanos dice: por ahí voy a ir donde ustedes. La carta a los corintios dice: voy a ir donde ustedes cuando los visite. Y les voy a dar un don, les voy a transmitir un don. Como apóstol del Señor había predicado el evangelio, como dice en la carta a los romanos, desde Ilírico y por todas las ciudades. Él había anunciado la buena nueva de salvación, de que solamente en Jesús hay perdón de pecados, solamente en Él hay salvación y vida eterna. Y lo había llenado todo del evangelio. Un hombre que dijo estas palabras: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero oiga esas palabras que él dijo: sed imitadores de mí. Él estaba llamando a los cristianos a que lo imitaran a él, así como él estaba imitando a Cristo. Pero ahora los versos que hemos leído es donde él, con la humildad que debe de tener todo siervo y sierva de Dios, que ha sido llamado por la misericordia de Dios, es donde él reconoce que vive en esta tierra y que tiene el cuerpo, como dice la Biblia, de la humillación nuestra, que este cuerpo de la humillación nuestra se terminará hasta el día de la glorificación de nuestro cuerpo, cuando Cristo venga por su pueblo, cuando Él venga por su iglesia. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estemos con vida hasta ese momento, dice que seremos transformados y así recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Amén. Pero es donde Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Pero ahora este hombre siervo de Dios está diciendo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo mismo, dice él, no pretendo haberlo alcanzado. Pero aquí viene, mire: pero una cosa hago. ¿Oyeron eso, hermano? Amén. Pero una cosa, ¿qué dice? Hago. Pero una cosa hago. Él está diciendo: no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago. O sea, esa cosa que él dice que hace es de lo que vamos a hablar hoy esta noche. De lo que Dios quiere que tú hagas, de lo que Dios quiere que yo haga. Porque cuántas veces, a veces en nuestras vidas creemos que tenemos que hacer muchas cosas y pasamos afanados. Hay tantas cosas en las cuales nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Y no es que sea malo, por ejemplo, el trabajo. No es que sea malo el dedicarse a la familia. No es que sea malo dedicarse a un negocio. No es que sea malo dedicarse a los quehaceres que se hacen día a día. Pero eso es parte de la vida. Pero hay una voluntad que es la voluntad revelada de Dios, y que Dios le ha revelado a cada uno de los que Él ha llamado. Y que yo creo que de los que estamos esta noche en este lugar, usted y yo sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿O no es así, hermano? ¿O anda perdido? Aleluya. Pero yo creo que usted sabe qué es lo que Dios quiere que usted haga, no que haga otro, sino lo que usted debe de ser, lo que yo debo de ser. Y aquí no se trata de decir: mire, hermano, ¿y por qué fulano no lo hace? Aleluya. ¿Y por qué no lo hace? Mire, es que a mí me están mandando a predicar. Y mire cuánta gente no quiere hacer nada en la iglesia. ¿Por qué no manda eso? Que no quieren hacer nada. Es que a ti Dios te está diciendo que vayas. Gloria a Dios.
Y uno podría decir, mire, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Es que a Dios, a ti te ha llamado. Aleluya. Es a nosotros a quienes nos ha llamado. Y entonces en esa sola cosa, que es en la que debemos enfocarnos. Porque vean para acá, hermano, un día, si Cristo no viene pronto, así estaremos también. Amén. Aunque no digan amén, hermano. Amén. Pero es cierto. Pero esa vida, que es la vida que Dios nos da, es donde debemos nosotros valorarla y aprovechar tanto el tiempo como las oportunidades que Dios nos permite. Aleluya. Porque cuántas oportunidades Dios nos da, ¿en qué? En el crono de Él, en el tiempo de Él. Y que muchas veces nos vamos envejeciendo y ya condolamos en nuestro cuerpo. Y no estamos haciendo muchas veces lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aleluya. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Esa sola cosa. ¿Y cuál es esa sola cosa que Dios quiere que usted y yo hagamos? Lo que dice la palabra del Señor acá. Donde Él quiere que olvide ciertamente lo que quede atrás. Si es cosas de las cuales en nuestra vida nos marcaron de una manera negativa, olvídese de todo eso. Olvidémonos de todo eso, gente en la vida cristiana que vive resentida. Aleluya. Oigan, resentidos también. Y que en su corazón no pueden perdonar. Y la voluntad de Dios, ¿sabe cuál es para la vida del creyente? Que perdone. Esa es la voluntad de Dios. Pero no quiere hacer esa sola cosa. Mejor nos enfocamos a hacer otras cosas que nosotros creemos que eso supuestamente es la voluntad de Dios, cuando Dios nos está hablando en su palabra. Aleluya. Que la voluntad de Dios, por ejemplo, en este caso que le he mencionado, es perdonar. Amén. Podría ser, hermanos, que Dios te esté mandando a predicar la palabra. Podría ser que Dios te esté pidiendo a ti que tú cedas la casa para que allí se predique la palabra de Dios. Pero uno puede decir, ¿y por qué no lo hace fulano? Mire, él, diácono, él ni la casa quiere dar. Pero yo que no soy diácono, a mí me la están pidiendo. ¡Qué barbaridad! Cuando ellos deberían de estar involucrados, es cierto que ellos deberían de estar involucrados, pero es a ti a quien Dios te está pidiendo eso, a cada uno de nosotros. O sea, en particular, no es lo mismo lo que le pide uno a otro. El Señor es diferente. Aleluya. Es muy diferente. Y por eso es que uno no debe de medir a todos con la regla, y no debemos de medir a nadie. Y no debemos de juzgar a nadie, porque si debemos de juzgarnos debe de ser a nosotros mismos, dice la Biblia. Aleluya. Eso lo dice el Señor, hermanos. Amén. Entonces, por eso dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Oiga bien esto, hermano. A veces hay cristianos, voy a enfocarme un poquito en los cristianos, que vivimos, hermano, del recuerdo del ayer, de las grandes glorias que se tuvo. Aleluya. Y no es que sea malo recordar eso, pero acordémonos, Dios es de ayer, ¿sí o no? Amén. ¿Y ahora qué pasó con Dios? ¿Ya se envejeció? ¿Ya se le acabó el poder a nuestro Dios? No. No, el problema está en nosotros. Amén. Que venimos y a veces decimos, que yo me recuerdo hace años, hermano, las oraciones eran poderosas. Aleluya. Pero ¿por qué ahora no son poderosas? Es que me recuerdo que los predicadores de antes, hasta los púlpitos quebraban. Aleluya. Ahora ya ni le pegan a los púlpitos. Aleluya. Es que yo me recuerdo de antes, hermanos, que solo cerraban los ojos y todos empezamos a sentir la gloria, la presencia de Dios. ¿Y ahora qué siente? O sea, hijo, ¿qué sentimos? Entonces el Señor viene, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y aquí viene esto, extendiéndome a lo que está adelante. Aleluya. Es eso lo que Dios quiere. Como lo dice acá en el versículo, prosigo la meta. Del Supremo. Tenemos que tener una meta en nuestra vida. Amén. La meta del cristiano, ¿cuál es? ¿Cuál debería ser la meta del cristiano? ¿Cuál debe de ser nuestra meta como hijos de Dios? Usted lo sabe, yo creo que usted lo tiene en su corazón. Dios mismo se lo ha revelado, Dios mismo nos lo ha revelado. Y que el deseo de Dios es, como lo dice la palabra de Dios, hacer esa sola cosa. Esa sola cosa. ¿Y cuál sola cosa?
Yo les he dicho a los hermanos en ciertas predicaciones que si usted hizo la voluntad de Dios, muérase tranquilo, hermano. Aleluya. Pues sí, porque lo hizo todo. Si hicimos la voluntad de Dios, ¿qué hicimos? Lo hicimos todo, hermano. Entonces, aquello para lo cual Dios nos creó, lo hicimos. Miren este micrófono, hermano, ¿para qué fue creado? Miren allá la consola, ¿para qué fue creada? Los baffles que están acá, ¿para qué fueron creados? Imagine que un hermano de eso diga, hermano, ¿y cree que no lo puedo llenar de agua? Ese baffle. Y le diga, llénelo, hermano. Pero no ha sido para eso. Hermano, y con ese micrófono puede ser una hermana y no puedo darle vuelta a los huevitos estrellados ahí o picados. Es que no ha sido creado para eso. Aleluya. Cada cosa ha sido creado para algo. Y nosotros hemos sido creados para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios, Y que aleluya. podamos hacer la voluntad de Él. Lo que Dios quiere. Por eso dice acá, prosigo la meta. ¿Cuál es la meta que Pablo tenía? Preguntémonos por un momento. ¿Cuál era la meta de Pablo? Él dice, prosigo la meta. Y él mismo lo está diciendo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces él dice, yo prosigo la meta. El problema es cuando a veces nosotros no tenemos ni siquiera ni meta. Entonces estamos por estar. ¿Y para dónde va, hermano? Ahí para la iglesia. ¿Y por qué va ahí? Es que ahí se reúne toda mi familia, hermano. Ah, por eso va. ¿Y para dónde va? Es que fíjense que a mí me llamaron a servir, pero ahí estoy, hermano. Por no estar por allá, estoy por acá. Pero lo importante es que ahí estoy. Pero no tiene una meta. Nosotros, hermanos, somos llamados a hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra, hermano? Hacer la voluntad de Él. Amén. Hermano, hagámonos un examen ahorita. Aleluya. Si nos muriéramos ahí como a las 11 de la noche, se sintiera contento por todo lo que usted ha hecho en la obra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Dijera, gracias, Señor, que sí te he servido con todo mi corazón. Tú sabes, Señor, que te he amado con todo. Eso solo usted y Dios lo saben. Amén. Por eso viene la palabra de Dios a nuestra vida. Amén, así es. Porque un día, hermanos, le vamos a rendir cuentas al Señor. Aleluya. ¿Quiere el hombre o no quiere? Amén. Aún los que no son cristianos dicen cuentos con esos dos predicadorcitos que ahí vienen a meterle miedo a uno que dice que el agua de fuego, que viene a parar las almas. Como un Dios de amor va a mandar a sus hijos al infierno. Es que ningún hijo irá al infierno. También la gente que no quiso nada de Dios. Aleluya. Todos aquellos que rechazaron el amor de Dios para ser salvos. Pero la voluntad de Dios es que el hombre crea en Él. Y que creyendo en Él, nosotros y cada uno podamos ubicarnos en hacer aquello para lo cual Dios nos creó. Amén. Eso es todo, hermano. Eso es todo. O sea, Dios no quiere que tú y yo vengamos y hagamos la voluntad de otros. No. Dios quiere que hagamos la voluntad de ¿quién? De Él. Pero fíjense que muchas veces hacer la voluntad de Él para el ser humano no es fácil. Por la naturaleza misma que tenemos. Así es. Y que muchas veces el ser humano es orgulloso. Pero es ahí donde viene Dios y dice, no, dice el Señor, no deben de dedicarse a las cosas de este mundo. Si en verdad habéis resucitado juntamente con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, dice Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongan la mirada hacia arriba. ¿Dónde debemos de poner la mirada? En el Señor, hermano. Porque puede ser que un hermano de la iglesia te falle. Puede ser que alguien, usted lo vea haciendo cosas malas, pero eso a usted no debe de apartar a ninguno de nosotros acá, hermano. Porque su mirada, ¿dónde está puesta? En el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces, el llamado de Dios es hacer
esa sola cosa. Y esa sola cosa es su voluntad. Es eso, su voluntad. En algunos casos, para algunos, podría ser que la voluntad de Dios sea que prediquen la palabra. Gloria a Dios. En otros casos podría ser que visiten a los enfermos. En otros casos podría ser que ceden sus casas para que se predique la palabra. En otros casos podría ser de aquellos que son dadivosos, que ayudan a los demás. Pero en todo caso, el llamado de Dios es que nos enfoquemos en aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Aleluya. Enfocados en ello. Enfocados en hacer la voluntad de Dios. Amén. Dicen amén, hermano. Amén. Enfocados en hacer la voluntad de Dios. Por eso le voy a citar un versículo y con eso termino. Cuando Pablo lo capturaron, que usted sabe que lo capturaron en Jerusalén, y todo el proceso que él tuvo, es casi, el proceso de él es casi como la pasión de Cristo, como se le llama. Y usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Pero él, antes de ser capturado, él escribe la carta a los romanos. Y cuando él escribe la carta a los romanos, él viene y les dice: hermanos, dice, espero veros pronto y ser encaminados por vosotros, porque el deseo de él era ir rumbo a España. Pero cuando él escribe esa carta, jamás quizás pensó que la forma de cómo Dios lo iba a llevar hasta Roma era como un prisionero. Y así es como llega hasta la ciudad de Roma, donde da testimonio delante del emperador romano, como Dios mismo se lo había dicho, que él iba a ir a las naciones y que va a ser testigo de cómo iba a predicar el evangelio a reyes de esta tierra. Pero cuando él llega allá, es donde hay una sentencia para él. ¿Y cuál es la sentencia que le dan a Pablo? El emperador romano. La sentencia que le dan a Pablo es donde va a ser decapitado. Por eso, cuando él ya sabe eso, es donde él escribe la carta de segunda de Timoteo. Y viene él y dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida, como dice que estaba, cercano. Pero viene el que era lo que él tenía como meta. Él dice: he peleado la buena batalla. Aleluya. He terminado mi carrera. Pero ¿sabe qué? He guardado la fe. Cuando dice guardado la fe, he vivido para Dios. Aleluya. He vivido para Dios. Por lo demás, dice, me está esperando la corona de ¿qué? De justicia, la cual me dará el juez justo, no solamente a mí, sino también a todos aquellos que esperan su venida, a los que aman o esperan su venida. Pero ese verso, ¿qué le suena a usted? Que él había terminado su carrera. ¿Y qué? Había hecho la voluntad de Dios. Y por eso cuando él, el escritor, que es Lucas, el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24, es donde él mismo dice, y aún el verso 21 dice de esta manera: mire, por todas las ciudades donde voy, el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones, tribulaciones y cárceles. Pero ¿qué dice el versículo 24? Pero de ninguna cosa hago caso. Oiga bien esto, hermanos. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, de dar testimonio a los gentiles de la gracia de Dios. Aleluya. Pero eso nos habla, hermano, de cómo él, ese era su meta. Y a eso se dedicó él, a hacer la voluntad de Dios. Él pudo haber sido uno de los rabinos reconocidos en Israel, donde hubiese vivido una vida cómoda, hablando en términos humanos. Pero cuando él escribe la carta a los filipenses, que es acá donde hemos leído, él dice que lo que él antes tenía en alta estima, ahora lo tengo por basura. Porque lo que ahora tenía él era más grande que lo que puede haber en esta tierra. Amén. ¿Y qué era lo que tenía él? Lo que usted y yo tenemos por la gracia de Dios. Es a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, lo que Dios espera es que hagamos esa sola cosa. Le voy a dar un consejo en el nombre del Señor, hermano. No se enfoque en ver lo que otro hace. Aleluya. Haga lo que Dios quiere que usted haga. Aleluya.
Y no diga, es que deben de darme buen ejemplo, buen testimonio. De usted. Démoslo nosotros. Seamos motivo de inspiraciones, ¿quiénes? Nosotros. Aleluya. Vivamos para Dios, ¿quiénes? Nosotros. No es que el hermano fulano no vive para Dios. Viera, hermano, que aquel día una gran mentira que me levantó. Ay, déjenlo. Oremos por él o por ella. Pero usted y yo somos llamados a hacer la voluntad de Él. Amén. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Rey de Gloria? Agradezcámosle a Dios por lo bueno que Él es con nosotros. Nuestro hermano ya terminó su carrera, Aleluya. pero nosotros estamos en esta tierra. Hay una sola cosa que Dios te pide a ti. Y esa sola cosa es, haz la voluntad de Él. Si no has creído en Cristo, la voluntad de Dios general para todo ser humano es que tú creas en Cristo. Como dice la Biblia, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, oiga lo que y cree al que me envió, tiene vida eterna.